Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este acto tan emotivo. Estimada subgobernadora del Banco de España, decana de la Facultad de Economía y Empresa, directora general de Universidades del Gobierno de Aragón, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, directores de Garrigues, Zaragoza, estimados compañeros y compañeras del ámbito académico, económico y empresarial, muy buenos días a todos y a todas. Es un honor por mi parte, como reciente rectora de la Universidad de Zaragoza, darles la bienvenida a este edificio que para las personas que vienen de fuera tengo que decir que es una de nuestras joyas de la universidad. Es parte de nuestra alma, ¿no? Aquí en el campus de Paraninfo, ¿no? Bien, esta es la antigua, se lo explicaba la subgobernadora, la antigua Facultad de Ciencias y de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Este día en el que celebramos el 50 aniversario del inicio de los estudios de Economía y Empresa en nuestra institución. 50 años que no son solamente una cifra, son generaciones, muchas, de estudiantes, de docentes, de investigadores, de personal técnico y de administración que entre todos y todas han contribuido con su esfuerzo a consolidar una facultad que hoy es referencia en Aragón. Hoy lo celebramos a través de este ciclo de conferencias conmemorativo que comenzó en el mes de marzo y en el que se quiere dedicar una reflexión amplia y comprometida sobre los grandes retos que nos esperan: la productividad, la innovación y la responsabilidad social, ejes clave para construir una Europa más competitiva y más cohesionada. Durante este ciclo hemos tenido el honor, o tendremos brevemente, de contar con Juan Francisco Gimeno, presidente del Consejo Español de la Productividad, Ministerio de Economía, a María López, cofundadora y CEO de BitBrain, a María Sassot, vicepresidenta de COE Zaragoza, así como con Mateo Valero, presidente del Barcelona Supercomputing Center, una persona también de muchísima relevancia en nuestro panorama nacional, a José Ramón Morales, socio de Garrigues, y a Enrique Barbero, director de comunicación de Ibercaja. Quiero agradecer como rectora de manera muy especial a la Cátedra Garrigues de Derecho y Empresa, que organiza este ciclo junto a la Facultad de Economía y Empresa, gracias también decana. Gracias por vuestra implicación activa y sostenida. Y gracias también, de forma personal, a Juan Luis Falcón y a Ramón Gómez Coll, socios de Garrigues y estrechos colaboradores de esta conmemoración, y, por supuesto, a nuestro querido profesor Ignacio Moralejo, director de esta cátedra. Agradezco igualmente la presencia, por supuesto, de nuestra subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, que inaugura hoy este espacio de pensamiento y de diálogo con una conferencia sobre el entorno económico actual. Muchísimas gracias, Soledad. Estará acompañada de Santiago Durán, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y José Mariano Moneva, nuestro querido catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de esta universidad, que centrarán el debate sobre los desafíos relacionados con la economía, las finanzas y la sostenibilidad. Escuchar a voces como la suya nos permite conectar el conocimiento académico con la toma de decisiones que afectan a toda la sociedad. Mi mayor enhorabuena a la Facultad de Economía y Empresa, a su decana Ana Yetano, una persona que es muy activa, y a todas las personas que habéis hecho posible esta efeméride. Gracias por cuidar esta historia, por ampliarla cada día y por proyectarla hacia los desafíos del presente y del mañana.
Muchísimas gracias y que disfruten de la jornada. Muchísimas gracias, Rosa, rectora, por estar hoy con nosotros, y a los que componen en la sesión que tenemos hoy, a Soledad, subgobernadora de Banco de España, y a Santiago Durán, presidente del ICAC. Me sumo a todos los agradecimientos que ya ha anticipado la rectora, de todos los que estáis aquí. Para nosotros celebrar 50 años es un hito muy importante y creemos que estas conferencias dan respuesta a los retos que nos planteamos y que, por tanto, luego deberemos plantear a los estudiantes. De nuevo quiero agradecer, porque nunca es suficiente, a la Cátedra Garrigues el esfuerzo, lo comentábamos justo hace unos minutos en la rueda de prensa, en esa colaboración que la facultad consigue con las cátedras, esas actividades que llenan de valor las facultades más allá de las clases que tenemos. Es nuestra tercera conferencia y, por error, ya disculparéis, ahí tenemos el título de la segunda. No van a hablar de supercomputación, vamos a hablar, como nos ha anticipado la rectora, de economía y de sostenibilidad. En un día muy importante, para mí también es clave que las personas que van a configurar los distintos discursos son todos licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales. Es decir, hemos hecho un recorrido por distintas disciplinas complementarias, pero hoy sí que mostramos el valor que esta titulación tiene y los profesionales que genera. Así completaremos, como decía la rectora, la competitividad, con la que hablamos con Juan Francisco Jimeno, y la supercomputación, en la que nos iluminó en gran medida Mateo Valero. Y hoy hablamos de sostenibilidad, considerando sus dos pilares, ¿no? Como catedrática en contabilidad, hace un tiempo, cuando hablábamos de sostenibilidad, todos íbamos a la parte financiera. Y, sin embargo, desde hace unos años ya sabemos que la sostenibilidad tiene dos patas, las dos patas que estarán hoy aquí: primero la económica y luego la información no financiera. Con este marco contamos hoy con dos instituciones que juegan un papel clave en esa sostenibilidad financiera. El papel de la subgobernadora y del Banco de España es fundamental, pero también el rol que tiene el ICAC a la hora de establecer qué será de la información no financiera, cómo la regularemos, si la desregularemos o la simplificaremos. Como en los integrantes de la mesa posterior, me detendré luego un poquito, sí que quería hacer una breve presentación de Soledad. Ella, como decía, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, doctora en Economía por la Universidad de Minnesota y también doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Lo que diría yo es una anticipación de lo que a día de hoy son las tesis en cotutela. Conoce el Banco de España desde dentro, inició su carrera en el 87 como economista, donde trabajó hasta 2004, y no lo abandonó, sino que adoptó puestos incluso más importantes. Fue directora general de Política Económica. Desde febrero de 2005 a 2011 fue directora general de Tesoro y Política Financiera. En el 12 fue nombrada también consejera externa del Consejo de Target 2 Securities del Banco Central Europeo. Desde diciembre del 14 y hasta el 15 trabajó como consejera independiente en Banco Madrid, y en 2015 se reincorporó a Banco de España como asesora senior en la Dirección General de Estabilidad, Regulación y Resolución Financiera. Y es en septiembre de 2008 cuando forma parte ya o entra a formar parte de la Comisión Ejecutiva y del Consejo del Gobierno de Banco de España, hasta septiembre del 24, donde pasa a ser subgobernadora. De todos es conocido mi interés por la internacionalización, y por ello me gustaría también destacar que no solo tiene ese doctorado internacional, sino que estuvo en el Departamento de Análisis Económico y Estructural del Banco de Inglaterra. Buscando entre las entrevistas de Soledad, enlazado con la conversación que tendremos después. Y es que ella ya nos ha advertido que la inacción climática tendrá un mayor coste social y económico. Gracias por impulsar esa oficina ambiental, social y de gobernanza del Banco de España. Pero ella también nos ha destacado que el 17% del PIB español depende de la naturaleza. Nos recuerda que a nivel mundial se calcula que esta tasa es aproximadamente del 40%. Y también, según el Banco Central Europeo, apuntaba que el 75% de los préstamos corporativos que hace la banca europea tienen algún riesgo relacionado con la biodiversidad. Así que sin entrar a valorar la necesidad de abordar cambios en el modelo de producción y consumo,
hay que poner de manifiesto esta relación entre el PIB y la naturaleza, que hace necesario que la cuidemos y que hagamos compatible el crecimiento con su conservación. Muchas gracias, Soledad, por estar aquí con nosotros. Con esto, ¿no? Vale. Bueno, pues muy buenos días a todos. Buenos días, rectora Rosa, buenos días, decana Ana y demás autoridades. Bueno, lo primero que quería decir que os doy las gracias, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que yo soy extremeña, pero tengo lazos profundos con Zaragoza, porque mi marido es de aquí. Y además, estudiante de esta facultad, estudiante de Economía también. O sea que la verdad es que vengo mucho porque tengo la suerte de que mi familia política vive aquí y de que mi suegra aún vive y entonces venimos a visitarla. Entonces vengo con frecuencia y tengo buenos amigos aquí, algunos de aquí presentes. Así es que yo muy emocionada de estar aquí. También quiero dar la enhorabuena por estos 50 años. La verdad es que la Facultad de Economía de Zaragoza es una de las buenas facultades de economía de España y ha dado fruto de muy buenos profesionales, entre ellos, pues, por ejemplo, mi marido. Pero también, por ejemplo, tendría muchos nombres, pero bueno, también quiero señalar pues alguno que está en el Banco de España. En el Banco de España ahora mismo tenemos a una directora general, Eva Valle, que estuvo aquí recientemente a recibir un premio que nos habéis dado al Banco de España, y también tenemos un director general adjunto, que bueno, no es de Zaragoza, es de Huesca, pero ha estudiado aquí. O sea que también es fruto de esta universidad, Carlos Tomás. También tenemos un director de departamento que precisamente se dedica a la innovación tecnológica, la innovación tecnológica en finanzas, que es José Manuel Márquez Sevillano, que también es un estudiante de aquí. Y bueno, pues, o sea que tenemos una buena representación de buenos estudiantes. Y además también quiero recordar que, bueno, me voy a empezar a enrollar y al final no voy a hablar de economía, pero también he estado muchos años cuando he sido consejera en el panel que adjudica las becas del Banco de España, y la verdad que siempre ha habido muy buenos representantes de la Universidad de Zaragoza y además muchas veces han llevado la beca, que no es tan fácil porque solo se dan 10. Entonces, compitiendo con toda España, pues la verdad es que se la han llevado muchas veces. Así es que bueno, yo hoy voy a hablar luego en el panel de sostenibilidad, que veo que hay un compromiso enorme en la sostenibilidad aquí, porque veo que el uso del aire acondicionado está muy recenado. Así es que... luego ya... pero bueno, esto es Zaragoza también, no sé qué es. Bueno, pues un poco lo que voy a hacer aquí es un poco hablar, pues, de dar unas pinceladas, porque solo me va a dar tiempo a dar unas pinceladas. De hecho, creo que vamos a dejar disponible, ¿no?, para que luego la podáis colgar a la presentación, donde vienen todos los datos. Y lo que voy a aprovechar es un poco a que la semana pasada, me parece que fue la semana pasada, se presentó ya el informe anual del Banco de España. Esta semana también se ha presentado el informe de estabilidad. Y bueno, pues voy a aprovechar esto para dar unas cuantas pinceladas, pero voy a ir, vamos, de puntillas, o sea, prácticamente no os voy a dar ningún dato, voy a decir cosas, pero nada más. Primero, pues es hablar un poco de los rasgos más destacados del entorno económico en los meses bueno, lo que ocurrió en 2024 y lo que vemos para 2025. En 2025, en un contexto internacional que ahora mismo, si se puede caracterizar de algo, es de un entorno de incertidumbre. Eso es la palabra que podría más que nada señalar el entorno económico actual. Y luego voy a referirme tanto al contexto internacional como a la economía española. Luego, las principales fuentes de riesgo de coyuntura económica actual, que indudablemente van a estar muy relacionadas con ese entorno de incertidumbre, y los retos más relevantes para la economía española de cara al futuro, que
la verdad es que persisten de un año para otro, pero bueno, alguna novedad siempre hay. Pues bueno, pasando un poco al contexto internacional, como no puedo leer ahí nada, pues porque no lo veo, pues utilizo mis transparencias de aquí, pues la economía mundial creció algo más de lo esperado, pero muy poquito más. ¿Qué pasó? Bueno, pues exhibió un comportamiento heterogéneo entre distintas economías. O sea, por otra parte, continuó la reducción de las tasas de inflación, aunque con el componente de servicios mostró una persistencia una resistencia a tener un decrecimiento mayor. Y por otro lado, con relación a la política monetaria, pues los bancos centrales de las principales economías desarrolladas y emergentes tendieron a relajar el tono de sus políticas monetarias en 2024, con algunas excepciones, como por ejemplo puede ser Brasil. Con relación a las condiciones financieras, es una cosa generalizada, pues las condiciones financieras, precisamente como consecuencia también en parte de esta política monetaria, se relajaron en 2024. Con relación al área del euro, más que nada, compartimos este diagnóstico global. La actividad económica inició en 2024 una recuperación suave y gradual, que mostró también una heterogeneidad. La inflación siguió reduciéndose, también con una cierta persistencia de la inflación de los servicios a caer, y luego, por su parte, el Banco Central Europeo inició en junio en 2024 una fase de normalización de su política monetaria, es decir, comenzó a reducir los tipos de interés. Y como decía, en general las condiciones financieras se relajaron y la OEM destacó la caída de los tipos de interés, como acabo de decir, a corto plazo, la depreciación del euro y el aumento de los precios de los activos con riesgo. ¿Qué nos pasa en 2025? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues lo que estamos viendo es que, como decía yo al principio, en los primeros meses vemos un crecimiento, cuando empezamos 2025, la verdad que las perspectivas eran relativamente positivas, aunque con unos riesgos que te decían que, bueno, que había riesgos para que el crecimiento no fuera tan positivo. Pero, ¿qué nos ha pasado desde entonces? Pues que nos vino Trump, básicamente, la administración de Trump, donde con varios rasgos básicos, y uno es el de la política arancelaria, por una parte, pero no solo es la política arancelaria, también hay otras políticas de desregulación financiera, de menos impulso a la investigación y a la inversión en general, una política migratoria que también deja bastante que desear, como no solo ya en lo social, sino por sus propios efectos económicos. Entonces, y en definitiva, nos ha introducido un contexto de incertidumbre. De hecho, el crecimiento de Estados Unidos se desaceleró bruscamente en el primer trimestre de 2025 y lo contrario que en otras regiones mundiales, como por ejemplo en China y en el área del euro. Pero en todo caso, los riesgos sobre el crecimiento en los próximos trimestres se aumentará en estas regiones a escala global, por lo que, como había dicho, por la incertidumbre. Los precios no se perciben grandes cambios en la política, o sea, en la tendencia de desinflación no se acelera, desde luego, y también seguimos viendo una cierta persistencia de la inflación de servicio, junto con una notable incertidumbre de hacia dónde va a ir la inflación en los próximos meses. Una incertidumbre que indudablemente no ayuda nada a los diseñadores, a los decisores de la política monetaria, por ejemplo. Y en ese sentido, un número creciente de bancos centrales de las economías avanzadas han detenido recientemente el proceso de relajación monetaria que habían iniciado unos meses atrás, no así el BCE, por ahora. El anuncio de los aranceles recíprocos por parte del gobierno de Estados Unidos, recíprocos que ellos dicen recíprocos, el día 2 de abril, llamados por él, el día de la liberación, llamados por otros, el día de la desliberalización, indudablemente, pues desencadenó un fuerte episodio de turbulencias en los mercados financieros, que además, con algunas características
peculiares con relación a otros episodios de turbulencia financiera, como es que el rol jugado por el dólar, que no estaba jugando el papel de moneda refugio que ha jugado en otros episodios de turbulencias financieras. Esas turbulencias financieras, que fueron muy acusadas a principios de abril, se resolvieron luego, pero luego nos quedan como pequeños episoditos, ¿no? O sea, no ha sido tan fuerte, pero hay un nivel altísimo de incertidumbre que se ve en la presentación. Cuando veáis la presentación, de verdad, los indicadores de incertidumbre están todos bastante subiditos, el nivel de incertidumbre persiste. Y esto, el peligro que tiene, pues también es un poco el efecto que pueda tener en la valoración de algunos activos financieros, que ya veníamos observando en los últimos años, cómo había una cierta sobrevaloración de algunos de los activos financieros, a la que esos activos financieros se revalúen, es decir, que bajen sus precios en un determinado momento, pues los episodios de turbulencias financieras pueden ser mayores y además puede haber un notable contagio. Es decir, que en ese sentido tenemos la incertidumbre, tiene sus repercusiones. Con relación a la economía española, pues bueno, como sabéis, la economía española sigue creciendo con relativo vigor, por lo menos con relación a sus socios comunitarios, y avanzó un 3,2% en promedio anual el año pasado, que considerablemente mayor de lo que se esperaba, un crecimiento mayor. Por el lado de la oferta hay que destacar que en otros episodios de crecimiento no ha pasado. Todas las ramas de actividad mostraron un notable dinamismo, y por otro lado de la demanda, pues hemos tenido que la contribución mayor ha sido del consumo, tanto privado como público, y sin embargo la formación bruta de capital, es decir, la inversión, se mantuvo junto con las exportaciones de bienes como la única rúbrica de la demanda, con una recuperación más rezagada, lo cual no quiere decir que fuera mal, es simplemente que es más rezagado que los otros contribuyentes al crecimiento económico. Además, la demanda exterior neta se sustentó en un elevado dinamismo de las exportaciones de servicio, en las que destaca no solo, porque todos lo decimos, el turismo ha crecido mucho, pero en la exportación de servicios no solo está el turismo, también otros servicios, por ejemplo, servicios financieros, servicios tecnológicos, crecieron notablemente durante 2024, teniendo una contribución notable y significativa al crecimiento económico. Con relación a los precios, pues la inflación siguió su senda de desaceleración y vimos una desaceleración en el precio de los alimentos en el último episodio de 2024 y lo que lleva del 2025, de bajada de los precios de la energía, mientras que los servicios han mostrado y siguen mostrando una persistencia o una resistencia a bajar. También, como rasgos destacados a lo largo del 24, pues si bien el empleo mostró un menor ritmo de avance, ha seguido siendo vigoroso y robusto. Ha continuado la reducción de la tasa de paro, si bien se sigue mostrando una alta heterogeneidad y seguimos con tasas de paro bastante más altas que nuestros socios comunitarios. Se observó una significativa reducción de la temporalidad, pero la rotación laboral y las transacciones de empleo al desempleo son elevadas, también comparadas con otros países de nuestro entorno, y aumenta el porcentaje de empresas que declaran que les falta mano de obra, es decir, tenemos ahí que limita su actividad, que un factor que en algunas parcelas del mercado laboral está tensionado. En cuanto a la productividad, y bueno, como un poco de cambio con relación a otros periodos, las ganancias de productividad han sido más intensas en España que en el conjunto de la OEM. No obstante, seguimos con una brecha importante en productividad con relación a nuestros socios comunitarios. Aún no está clara en qué medida las dinámicas recientes de la productividad en España estamos observando una tendencia estructural o es simplemente un accidente coyuntural, pero
esperemos que sea estructural, ¿no? Y en términos de capital humano también se ha producido una cierta mejora en el periodo más reciente respecto a otros países de nuestro entorno, especialmente en el caso de los grupos de población con menor nivel educativo. También, bueno, con relación, bueno, sabéis que la emigración en esto también ha contribuido sustancialmente. Ha habido una inmigración importante. También hay que destacar que dentro de la inmigración, hablando todavía del empleo, pues ha habido un aumento considerable de la inmigración con más grado de cualificación. No es la rúbrica más importante de la inmigración, pero sí que esta rúbrica de trabajadores cualificados sí que ha aumentado sustancialmente. Las cuentas públicas, bueno, pues los ratios de déficit y deuda pública sobre el PIB disminuyeron, apoyados en el vigor de la actividad económica, pero tenemos un desequilibrio fiscal de las administraciones públicas que continúa siendo elevado desde una perspectiva histórica, internacional y estructural, y esto es indudablemente tanto por el lado de lo que es el déficit propiamente dicha como el nivel de deuda, que aunque ha descendido notablemente, pero aún supera el 100%, está en el 101,8% y es más alto que el de muchos países de nuestro entorno, no que todos, porque hay otros que lo tienen más alto, pero estamos indudablemente en el rango alto. En cuanto a las condiciones financieras, hay que destacar, bueno, os decía que hace nada hemos publicado el informe de estabilidad financiera, donde se destaca, bueno, que por un lado tanto los ratios de endeudamiento de las familias y de empresas han seguido reduciéndose hasta situarse en valores cercanos al mínimo de las últimas décadas. También con relación a las entidades financieras, bueno, ha aumentado. En la última parte de 2024 aumentó el crédito, el stock de crédito, que venía disminuyendo hasta entonces. El flujo nuevo de crédito está creciendo notablemente, pero se observa que los criterios prudenciales prudentes de concesión de créditos siguen bastante vigentes y la morosidad está a niveles bastante reducidos. Con relación al sector exterior, pues la capacidad de financiación de la economía española aumentó de nuevo en 2024 hasta el 4,2% del PIB, alcanzando el máximo histórico desde 1925. Creo que ¿alguien lleva el control del tiempo? ¿Qué podríamos destacar los rasgos más destacados de la economía española en los primeros meses? Bueno, pues de acuerdo con... Esto es una pena que esté ahí la conferencia, porque bueno, dentro justo de 12 días sacamos las provisiones del Banco de España, pero ahora no puedo decir nada, con lo cual... Tampoco es que estén terminadas, o sea que... De acuerdo con las cifras de avance de la contabilidad nacional trimestral, el PIB español creció un 0,6 en el primer trimestre de 2025 y esta expansión del producto fue ligeramente inferior a la registrada en el último trimestre de 2024, que era el 0,7, y se situó en la parte baja del rango previsto. Al igual que sucede a escala global, pues aquí hay las perspectivas de la evolución futura, pues tenemos riesgos, o sea, aunque España seguirá creciendo, como se ve, a un ritmo vigoroso durante 2025, pero este escenario central, que podemos decir, está con riesgos, y estos riesgos son, como se dijéramos, riesgos a un menor crecimiento, como consecuencia de la incertidumbre que nos rodea. En las dinámicas de precios no se han producido grandes cambios. Es verdad que los servicios relacionados con el turismo tienen una persistencia, tienen un comportamiento más bien alcista, y con relación al empleo, pues de acuerdo con los datos más recientes, el vigor de la creación de empleo se habría mantenido en 2025, sigue vigoroso, el crecimiento no se acelera, más bien se desacelera, pero sigue siendo vigoroso.
Por ejemplo, según la EPA, durante el primer trimestre de 2025, el empleo creció un 0,7% en términos desestacionalizados, un aumento ligeramente inferior al 0,8% observado en el último trimestre de 2024. Aun con todo, este fue superior a lo previsto. Entonces, vamos a ver ahora las principales fuentes de riesgo de la coyuntura económica actual, donde lo que tenemos es que está todo caracterizado por el entorno de incertidumbre. Por ejemplo, bueno, a ver, con relación a los aranceles, es verdad que España tiene una exposición pequeña a los aranceles. Tenemos nuestra balanza comercial con Estados Unidos, que en conjunto es deficitaria, pero es pequeña, es muy pequeña. Entonces, lo de los aranceles directamente repercute poco, por lo que podemos decir. Voy a ver si esto sí que os puedo dar. Vamos a ir a la... Luego tengo que volver, a ver si luego... Bueno, ahora no voy a llegar, pero... mira, aquí es lo que quería llegar. Estos son cálculos que hemos hecho en el Banco de España sobre el efecto que puede tener la política arancelaria. Entonces, primero el escenario central es una subida del 10% de los aranceles, que es el 10% universal. Como veis, ahí se ve que en España es el primer gráfico de la izquierda, es muy, muy, muy pequeñito. Lo que se dijo el 2 de abril, el famoso día ese, pues ya el efecto pasa a ser un poco mayor. Y el tercer escenario es que si respondes, en el escenario central respondes con represalias, en el cual también tenemos un efecto mayor. Como veis, nada comparable con el efecto que puede tener en Estados Unidos o en China y algo similar al de la UE en general. Y luego, si se produce una guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues la verdad que Estados Unidos, según nuestras previsiones, sufriría bastante, mientras que la economía española sufriría, pero no notablemente. Con relación a la inflación, el impacto sería similar, muy pequeño, en el escenario central, algo mayor si tienes en cuenta las represalias y sobre todo en Estados Unidos, una inflación mayor en la guerra comercial con Estados Unidos y China. Indudablemente, en algunos escenarios incluso se puede haber movimientos más bien deflacionistas en lo que es en la zona euro o en España. Esto, sin embargo, no tiene en cuenta esas previsiones que hemos visto, es simplemente el efecto arancel. Pero no tienen en cuenta, en esos modelos no se están teniendo en cuenta el canal financiero o el canal incertidumbre, que es lo que te puede producir los efectos económicos que pueda tener. Aquí en estos dos escenarios ya los tenemos en cuenta y, como veis, el efecto es bastante más notable si tenemos en cuenta esto sobre el escenario central del 10%. Con relación a la inflación pasaría exactamente igual. En este caso tendríamos que habría un efecto sobre el escenario base, habría un efecto deflacionista. Bueno, no me voy a entretener más aquí para pasar ya a lo de los retos de la economía española, que son quizás un poco los que nos han perseguido durante muchos años. Uno es, como había dicho antes, es el de la productividad, que aunque hemos crecido en productividad en los últimos años y con más en el 24 que con relación a la UEM, seguimos teniendo una brecha importante en el nivel de productividad. ¿Qué se puede hacer con relación a esto? Pues bueno, hay que favorecer el crecimiento empresarial, hay que promover la acumulación y atracción de capital humano, hay que facilitar la reasignación de recursos productivos entre sectores y empresas, hay que impulsar la inversión privada y, en particular, las actividades
más innovadora y mejorar además la eficiencia de las administraciones públicas y la calidad de lo que es el propio marco regulatorio e institucional actual. Otro reto que nos encontramos es el del mercado de trabajo, que si bien, como hemos dicho, ha reducido notablemente su tasa de temporalidad, pero aún tenemos eso, los trasvases de empleo a desempleo siguen siendo muy frecuentes. Entonces, sería para que el mercado de trabajo funcionara mejor, pues mejorar el funcionamiento sería mejor. Un deber que también tenemos pendiente hace tiempo, que es el de mejorar el funcionamiento de las políticas activas y pasivas de empleo en nuestro país y reforzar tanto el sistema educativo reglado como la formación ocupacional y profesional, y especialmente la formación profesional dual, donde parece que, bueno, que ahí se están produciendo avances. Un reto tremendo que tenemos, que no es tan persistente como otros, es el del mercado de la vivienda. La falta de acceso a la vivienda, en donde hay un crecimiento de la demanda de vivienda mayor que el de la oferta, una demanda que también con ese crecimiento de la población debido a la inmigración, pues también tenemos un empuje mayor de la demanda, además de por otros factores. Y entonces se está produciendo un desequilibrio porque la oferta no está respondiendo a eso. Entonces, además, el mercado de alquiler pues no funciona eficientemente, no es flexible, no hay oferta de viviendas en alquiler. Entonces, sería deseable, entre otras medidas, pues que los desequilibrios en el mercado de la vivienda residencial en 2024, que se encuentran en líneas con lo que el año pasado dedicamos un capítulo de esto en el informe anual, y ahí se daban varias recomendaciones de política económica en las que la mayor parte de ellas lo que venían a procurar medios de incrementar esa oferta de vivienda, tanto de la de propiedad, pero sobre todo la de alquiler, y aumentar la vivienda social, que es uno de los otros gaps que tenemos con relación a nuestros socios comunitarios, en los que existen países en los que la vivienda social tiene muchísima más importancia que la que tiene en España. Y luego, pues el otro reto es el de los flujos migratorios, de lograr un flujo migratorios que quiten tensión a algunos de los sectores en los que tenemos problemas de demanda del mercado de trabajo, y a producir que se produzca un flujo migratorio ordenado que no produzca desequilibrios en definitiva. Entonces, para esto pues, tendremos que analizar cómo se está produciendo el proceso de integración y asimilación de los nuevos flujos de inmigrantes en nuestro país, e identificar si existe algún margen de mejora en las políticas públicas para facilitar dicho proceso que cabe. Y luego, pues, otro de los rasgos, otro de los retos que tenemos es un poco muy relacionado con nuestra mesa, con el cambio climático y la transición ecológica, en los que tenemos unos deberes muy definidos que cumplir de aquí a 2030 y de aquí a 2050. Y luego, pues, el desequilibrio que había señalado anteriormente, lo de las cuentas públicas, que en tanto en niveles de déficit como de deuda pública, pues hay que racionalizar más y procurar ese desequilibrio estructural que tenemos en las cuentas públicas. Y yo creo que ya me paro aquí porque se nos ha echado el tiempo encima, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Soledad, por esta versión express de ese informe económico, que así nos has mostrado claramente dónde centrarnos y nos ayudarás a adentrarnos en todos esos gráficos. Mientras van poniendo los micrófonos al presidente del ICAC, Santiago Durán, y a José Mariano Moneva, los voy a ir presentando. Santiago, como ya hemos dicho, es presidente del ICAC y miembro del Consejo Administrador del EFRAC. Es licenciado en Ciencias Económicas Empresariales por la Universidad Complutense y cuenta con un diploma superior en Auditoría Contable, Económica y Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid. También conoce la institución desde dentro gracias a su experiencia. Fue
subdirector general de Inspección de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones, pero posteriormente jefe del área de control de calidad de la Subdirección General de Control Técnico del ICAC. Ha participado en diversos programas de la Unión Europea de asistencia a terceros países para implantar o para trabajar con autoridades supervisoras y reguladoras en el ámbito de los seguros, de la auditoría y también de la prevención del mercado de capitales. Ha realizado distintos trabajos de inspección de impuestos especiales en la Dependencia Regional de Aduanas, de Impuestos Especiales en Castilla-La Mancha y en la Dependencia Provincial de Aduanas de Barcelona. En este caso, al navegar entre sus entrevistas, destacaría su respuesta cuando le preguntaron si la información no financiera iba a acabar con el postureo. Y dijo, efectivamente, el objetivo de la norma es intentar que lo que se informe en las cuentas anuales se corresponda con la realidad. Otra cosa es que sus campañas de marketing puedan buscar otros objetivos. Y también habló de una cosa muy importante, que es cómo atraer a los jóvenes al ámbito de la contabilidad y la auditoría. Y dijo que la profesión contable y auditora se ha convertido en un instrumento para transmitir información corporativa sobre un número creciente de materias más allá de las específicamente financieras. Además, la contabilidad se ha ido dirigiendo a un conjunto creciente de usuarios de información financiera, cada vez más amplio y heterogéneo, con unas expectativas e intereses muy variados. Justamente es esta variedad de materias, expectativas e intereses lo que puede hacer que la contabilidad resulte atractiva para nuevas generaciones que se caracterizan precisamente por tener entre sus atributos la diversidad. Gracias, Santiago, por estar con nosotros. Y seguidamente presentaré, aunque probablemente en este foro no requiera presentación, a José Mariano Moreva, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Zaragoza. Hizo todos sus estudios en nuestra querida facultad. Es autor de muchísimos artículos de gran calidad y director de 16 tesis doctorales. Ello le ha llevado a ser coordinador de un grupo de investigación de excelencia en socioeconomía y sostenibilidad y a ser responsable de múltiples proyectos sobre RSC, economía circular y auditoría social. Amante y practicante de la docencia, puso en marcha la contabilidad social y ambiental en la Universidad de Zaragoza cuando todavía no habíamos sufrido este boom normativo e informativo y fue uno de los primeros en creer en la relevancia de la sostenibilidad, no solo por ser pionero en la investigación, sino por su firme creencia en un mundo más justo. A nivel internacional y nacional es un experto con el que se cuenta en todas las mesas que hay de RSC, miembro fundador de la Comisión de RSC de AECA, está en el Comité Consultivo de Sostenibilidad del ICAC, es experto del EFRAG, de la Global Reporting Initiative y también participa en el Comité de Gestión de los European Sustainability Reporting Awards. Compartimos pasión por la gestión universitaria, de la que se ha escapado, pero en la que estuvo muy implicado desde 2006 y fue decano de la facultad en el periodo 15-23. En este caso no he buscado una referencia a una entrevista ni tampoco a la ciencia ficción, sino una reflexión personal. Durante la época de decano supo manejar el barco con mucho criterio en la dirección correcta, confiando en su equipo y apoyando y presionando hacia arriba todos aquellos aspectos que necesitaban un empujón. Pero nosotros nos conocimos impartiendo contabilidad de sociedades y fue nuestra visión común de la universidad lo que nos ha llevado siempre a trabajar en la misma línea. Gracias, José Mari, también por estar aquí hoy y ahora sí, os cedo. Que ponerte en medio para moderar. Bueno, buenos días a todas y a todos. Después de las palabras de la decana, no sé si, casi no sé qué decir, ¿no? Porque para mí es un reto demostrar, no demostrar, sino intentar que responder a esa confianza que me ha dado, no solo por amistad, como ha dicho ella, ¿no? Sino por otras razones, ¿no?
Aquí voy a intentar que los verdaderos protagonistas son las dos personas que nos acompañan, que evidentemente pues, son dos referentes, en este caso, en el mundo de la economía y de las finanzas. Como nos ha demostrado Soledad, yo he tenido últimamente también una colaboración muy activa con Santiago y la verdad es que os puedo decir que, bueno, no es que sea no solo es un excelente profesional, sino que es una excelente persona. Yo tampoco voy a hablar mucho, porque he dicho que el protagonismo debe ser de las personas, pero sí que me gustaría hacer una pequeña introducción, si me lo permiten ambos, antes de que intervengan ellos. Ellos intervendrán unos minutos y yo luego intentaré hacer algunas preguntas, a ver si me las pueden responder o no, eso lo dejaremos a libre albedrío, antes de dar la palabra al público. Lo bueno de esta sesión es que tiene tres palabras, ¿no? Economía, que casi todos los asistentes seguro que la conocen, finanzas, que todos la conocen, y la tercera sería sostenibilidad, que hasta hace poco, pues recuerdo, como decía Ana, pues que tenías que explicar qué era sostenibilidad. Yo creo que ahora la mayoría de los asistentes ya saben lo que es sostenibilidad, ¿no? Entonces, pues no me voy a poner a explicar esa palabra, pero sí decir que los avances que ha habido de este término en estos últimos años han hecho que no solo sea relevante el propio término, sino que se haya trasladado a la gestión de las empresas, de las organizaciones, de las instituciones, que es los que empezamos hace unos cuantos años, porque ahora ya somos mayores, ¿no? Entonces, pues creíamos hace unos años, pues bueno, pues hemos mantenido durante este tiempo. Por eso me voy a permitir hacer un breve resumen de los hitos más importantes de la sostenibilidad y ya daré pie a las palabras. La primera vez que se habla más o menos razonablemente en público de sostenibilidad o de desarrollo sostenible es el informe Brundtland de las Naciones Unidas en 1987, ¿de acuerdo? Sí que había salido la palabra en la Conferencia de Medio Ambiente de Estocolmo del 72, pero bueno, la primera vez que sale es allí, ¿no? Un segundo punto de referencia que luego también va a afectar a todo lo que estamos hablando sobre sostenibilidad, aunque está centrado solo en medio ambiente, es el Protocolo de Kioto, que es del año 1997. El Protocolo de Kioto introduce unos determinados mecanismos para reducir las emisiones de CO2, mecanismos que en Europa aún siguen vigentes y que hay que contabilizar, ¿no? Y que siguen vigentes, como son los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y que a lo mejor no se están aprovechando lo suficiente a nivel mundial. En ese mismo año nace una institución muy importante en el ámbito de la información de sostenibilidad, que es la Global Reporting Initiative, ¿de acuerdo? Ese es el año de referencia, tal vez, el nacimiento de lo que es la información de sostenibilidad como un mecanismo de información corporativa que en su momento, en su declaración inicial, pretendía que estuviese al mismo nivel que la información financiera, cuestión que hemos estado a punto de alcanzar y que no sé si llegaremos. En 2014, ya doy un salto importante, se publica la Directiva de Información No Financiera, que es la primera vez que una directiva traslada la obligación para que los Estados miembros obliguen a publicar información no financiera. Entonces la llamaban no financiera, no sé por qué, pero bueno, se llamaba no financiera, el término correcto es sostenibilidad, y se traslada esa obligación por primera vez en 2014. España lo traspuso esta directiva en el 2018, pero fue mucho más ambiciosa que la directiva y de eso supongo que nos comentará algo nuestro presidente Licak. 2015, un año después, Acuerdos de París, el segundo punto de referencia, donde en todo ese marco de reducción de emisiones ya se plantea el nivel de emisiones que tiene que haber para... Bueno, no se plantea el nivel de emisiones, se plantean los grados que puede crecer el calentamiento global antes de que empecemos a tener problemas, ¿no? Al menos los seres humanos, que en este caso.
En ese año también hacen los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son otra cosa que está surgiendo por ahí y que hasta hace poco pues había mucha gente que llevaba la chapita esta de los 17 colorcitos del desarrollo sostenible, y de repente pues empieza la gente a olvidarse de ellos, ¿no? Ahora en cualquier sala encontrabas a alguien, ¿no? Pero ahora ya me parece que han desaparecido. Es más, se oye hablar muy poco más que de esto, cuando es un tema muy importante. El 2019, el Green Deal. Green Deal es el Pacto Verde Europeo, donde surge toda la normativa de la que hablamos, ¿no? De toda esta problemática que hay en torno a la implementación de la sostenibilidad, de la información de sostenibilidad. Hay una hoja de ruta muy clara para alcanzar una neutralidad climática en la Unión Europea en el 2050, en el 2050, y entre ellas pues hay un montón de propuestas de regulación. Una de ellas la de información de sostenibilidad y otras dirigidas, por ejemplo, las taxonomías o las normas que van dirigidas al sector financiero. Esto hace que en el 2022 y 2023, más o menos, pues en Europa se ponga en marcha la directiva, es del 2022, la directiva de información sobre sostenibilidad corporativa, nace en el 2022, a la par más o menos se pone a trabajar también el otro referente en la información financiera, que es el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, y elabora sus propias normas iniciales mucho menos ambiciosas que las que se elaboraron en Europa, pero probablemente, bueno, no me meto, con más impacto. Y bueno, pues cuando todos creíamos que esto iba hacia adelante, ¿no? Que había unas normas, sí que nos quejábamos de que eran un poco complejas y demás, pero bueno, todos creíamos que seguían, pues no le voy a echar toda la culpa a Trump. Algo tendrá, pero se la voy a echar a un señor italiano que se llama Draghi, que hizo un informe en septiembre del 2024 en el que dice que, bueno, que tenemos que ser más competitivos en Europa, y una de las cosas que tenemos que hacer es reducir las cargas administrativas, y pone en el foco una que es la sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con cargas sobre sostenibilidad. En otra parte del informe deja claro que si Europa no invierte muchísimo más en sostenibilidad, pues se va a quedar fuera del mercado. Es la doble contraposición. Lo que dice es que hay menos cargas y más inversión. Y claro, encima en ese clima de Draghi, nueva comisión, Trump por otro lado también presionando para que no se avance mucho en temas de ESG, pues sale una norma ómnibus, un paquete que se llama, mejor dicho, un paquete ómnibus, que recoge muchos temas y que dice que hay que recortar al menos el 25% de las normas de información de sostenibilidad, por centrarme solo en un aspecto. Y ahí me callo y voy a dar la palabra a los ponentes para que nos muestren un poco su posición en estos aspectos y luego pues preguntas. No sé, ¿cómo queréis intervenir? Bueno, no sé. Empieza tú, si quieres. Yo, bueno, podía decir un poco que tiene que ver un poco un banco central con ese tema de la sostenibilidad y de las finanzas sostenibles. Entonces, con relación a toda la historia que has contado, te contaré, bueno, que los bancos centrales tienen mucho que decir, pero que han sido lentos, porque que yo sepa, hasta 2015 con los acuerdos de París, que a raíz de eso se hicieron unos grupos de trabajo en el G20, no se empezó a hablar un poquito de algo que tenía que ver, algo de los bancos centrales, y luego llegó Carney en un discurso que fue, vamos, viral, en el que hoy, entonces gobernador del Banco de Inglaterra, hoy presidente o futuro presidente de Canadá, porque ganador de las elecciones, en el que ponía de manifiesto el papel que los bancos centrales podían jugar en este tema. Y es que hay muchos vértices por los que él tiene un papel.
En definitiva, a ver, el cambio climático y la transición hacia una economía baja en carbono tiene efectos económicos importantes, muy importantes, y además supone riesgos para el sistema financiero. Supone riesgos no solo para el sistema financiero, para cada una de las entidades, sino también para el conjunto del sistema financiero, es decir, para la estabilidad financiera. Con estos riesgos siempre los catalogamos de dos tipos: los riesgos físicos, que son los que tienen que ver con la degradación de fenómenos meteorológicos abruptos o en un continuo, como puede ser una desertización, o abruptos como puede ser una dana, o un fuego salvaje, y luego están los riesgos de transición, que tienen que ver con la propia transición económica que se tiene que dar lugar a la transición hacia una economía de bajo carbono, que produce cambios tecnológicos, produce incluso cambios en las preferencias, y produce que algunos sectores tengan más efectos económicos que otros negativos. Entonces puede repercutir en el valor de los activos. Estos dos tipos de riesgos están relacionados con qué transición podamos hacer. Cuanto más ordenada pueda ser la transición, cuanto más ordenada y decidida, o sea que no se puede dejar, pues menos serán los riesgos físicos y también menos los riesgos de transición. Mientras que si tienes una transición muy abrupta, que al final no te queda más remedio que hacerlo a toda prisa, pues los efectos sobre los riesgos de transición, los riesgos financieros de transición y tanto los riesgos climáticos van a ser mucho más importantes. Eso es la naturaleza por la que viene la involucración de un banco central. En definitiva, la verdad es que para la transición hacia una economía de bajo carbono, que va a suponer unos cambios económicos sustanciales, tiene que estar involucrado todos los actores económicos. Indudablemente el sector financiero, como he dicho, el sector financiero tiene ahí que jugar un papel importante, porque además de estar sujeto a esos riesgos que habíamos dicho, es que además tiene que cumplir su función de hacer las inversiones necesarias, porque la transición hacia una economía baja en carbono necesita cuantiosísimas inversiones que no las puede hacer solo el sector público, que tiene que ir acompañado del sector privado, con lo cual se necesita al sector financiero para que precisamente cumpla su rol tradicional, su rol por el que es de ser del sistema financiero, que es canalizar el ahorro desde los ahorradores hacia los inversores. Por ahí, entonces, ya con todo esto nos viene mucha involucración, porque en los efectos económicos que tiene la transición, el cambio climático y la transición, pues ya supone, como tiene efectos económicos, supone efectos sobre el crecimiento económico, sobre las perspectivas económicas, sobre la inflación. Entonces esto, indudablemente, al Banco Central interesado en la inflación, o sea, en controlar la inflación, le va a interesar esto, porque tiene que controlar. Luego, como digo, los bancos centrales siempre tienen una función de ser vigilantes de la estabilidad financiera y, en su caso, de promulgar medidas macroprudenciales para aminorarla, o sea, aminorar los riesgos de estabilidad financiera. Y como he dicho, estos riesgos de transición y financieros y físicos, que en definitiva al final se plasman en los riesgos tradicionales a los que se enfrenta un banco, como puede ser el riesgo de crédito, o sea, es decir, riesgo de una mayor morosidad, pues porque si se te destruye la casa por cualquier cosa, tendrás menos probabilidad de pagar tu hipoteca, o riesgo de mercado, porque si bajan de valor los activos, pues entonces la cartera de los bancos sufre. Riesgos, luego ya están los riesgos operacionales, que te pueden dar lugar, tanto los riesgos físicos como de transición, te pueden dar lugar a riesgos operacionales de que, pues de pronto, bueno, no voy a relacionar yo el apagón con el cambio climático, por favor, pero imaginaros que ocurre una cosa similar, entonces ahí tienes un riesgo operacional importante, que te puede venir. Con lo cual, nosotros, los bancos centrales, muchas veces son supervisores de los bancos, con lo cual lo que tienes que procurar es que los bancos sean conscientes de esos riesgos, que los gestionen y que incorporen esos riesgos en su gestión
normal de todos los demás riesgos financieros a los que se enfrentan y además que sepan aprovechar las oportunidades que supone la transición, porque va en su negocio, va en, si no saben aprovechar esto, pues la verdad es que los bancos, por ejemplo, van a crecer menos. O sea que ya tenemos también la parte de supervisión. Luego, como digo, estos riesgos, tanto físicos como de transición, que repercuten en las carteras, pues también entonces repercute en los propios activos que pueda tener un banco central, tanto en la cartera propia, como si decimos sus dineros, que siempre tiene invertido en activos, por ejemplo, en el caso del Banco de España, es fundamentalmente deuda pública, fundamentalmente, pero bueno, hay otros bancos centrales que además de deuda pública, que también corre sus riesgos, o sea, es otro activo. También tienen, pues, por ejemplo, incluso hay que tienen acciones y bastante más bonos corporativos que nosotros. O sea que también por el lado de su gestión de cartera, la política monetaria, pues también tienes activos de política monetaria de más corto plazo, pero también estás teniendo activos que también pueden estar sujetos a eso y a la vez el colateral que recibes para cuando das préstamos, pues también puede estar sujeto a esos riesgos. Entonces también es una cosa que has de vigilar. Y en definitiva, entonces, todo esto nos lleva a que el papel que pueda tener un banco central en los temas relacionados con las finanzas sostenibles, pues es importante. Como te dije, los bancos centrales han sido un poquito más lentos, pero bueno, hemos llegado, y el BCE también. El BCE tiene una ruta muy bien definida con relación a todos estos temas, en parte impulsada no tanto impulsada como el anterior gobernador, que era Draghi, pero como el presidente, como la nueva, Lagarde, mucho más impulsado por ella, y por uno de los consejeros, que es Anderson, que muy relacionado con Zaragoza, porque su mujer es de aquí y ha venido, ¿verdad, Julio? Que ha venido aquí, de hecho ha trabajado, utilizaba la sucursal del Banco de España para hacer teletrabajo desde aquí. Y él ha impulsado mucho toda la política relacionada con la sostenibilidad en el Banco Central Europeo. Y bueno, todos, los bancos centrales, yo creo que estamos en el Banco de España tiene también una hoja de ruta y una señal de que estamos comprometidos, pues es la creación, como decías antes, de la oficina, que es lo que hace es coordinar, como hemos visto, hay muchas aristas en las que se tiene que ver con la sostenibilidad. Luego, se me olvida decir que los propios bancos centrales también tienen su efecto en la huella de carbono, y además somos productores de billetes, que también tiene su efecto. Entonces también hay que cuidar esa función, y tenemos todos los protocolos del mundo, todos los productores, que esto nos la da además, es política del Eurosistema de hacer la fabricación de billete con unos ciertos criterios. Pues por ejemplo, se utiliza para el papel que se utiliza, etcétera, de algodón, etcétera. Y bueno, pues podría hablar mucho más del papel del hogar, pero bueno, me voy a callar aquí ya. No, como introducción está muy bien, muy bien. Santiago, cuando quieras. Bueno, yo voy a hablar poco. Con todo lo que habéis hablado, pues voy a intentar, siguiendo el resumen temporal que has dado, que yo creo que es perfecto sobre todo lo que ha ido pasando, en tan poco tiempo ser capaz de resumir todo lo que hay, cómo ha ido evolucionando todo lo que tiene que ver con la información de sostenibilidad, previamente información no financiera. Pues voy a añadir una serie de pinceladas de dónde estuvo el ICAC, porque aunque seamos muy pequeñitos, yo siempre digo lo mismo en todos los actos, somos el organismo más importante de la Administración Pública Española, y yo creo que con lo que voy a decir ahora va a quedar claro. Con la ley, en el año 2018, se pidió al ICAC que colaborase en la transposición de la Ley de Información No Financiera. Fue nuestro primer contacto directo con todas las cuestiones normativas vinculadas a la sostenibilidad. El siguiente hito fue cuando se empezó la negociación de la Directiva de información sobre sostenibilidad, que el Gobierno nos pidió que participásemos en las negociaciones. Y en medio de esas negociaciones, y como iba el proceso de lo que es la información sobre sostenibilidad, hubo un cambio institucional fundamental en el ámbito de la información corporativa en Europa, que fue en el ámbito del EFRAC crear
pensar en convertir al EFRAC en regulador de la información sobre sostenibilidad, y para eso se creó un doble pilar dentro del EFRAC, que es el pilar de información financiera y el pilar de información sobre sostenibilidad. Un paréntesis, el EFRAC legalmente es una entidad privada, pero legalmente tiene atribuida la competencia de asesorar a la Comisión Europea en todo el desarrollo normativo de información financiera e información sobre sostenibilidad. Una vez que se creó ese doble pilar, en el ICAC consideramos que era fundamental participar en el EFRAC a nivel de los grandes países, es decir, igual que Italia, Francia y Alemania, y por tanto pasamos a tener ese rol dentro del EFRAC, que supuso que, por ejemplo, yo pasé a ser miembro del Consejo de Administración del EFRAC y teníamos un asiento permanente tanto en el pilar en el Comité de Información Financiera como, de lo que estamos hablando, en el de Información sobre Sostenibilidad. Por tanto, podíamos participar y participamos directamente en todo el desarrollo normativo del marco de información sobre sostenibilidad. Es el momento que nos ataquéis por las famosas NEIs, pero bueno, como estoy hablando yo, pues esperar después para atacarnos. Ahí fue el hito fundamental, que era ya a nivel normativo tener esa participación. Paso siguiente, una vez que se aprobó la directiva, se nos encargó la transposición de la directiva. La transposición de la directiva coincidió en un periodo, en un momento político un poco complicado. Intentamos acelerar el anteproyecto de ley de transposición. En medio hubo unas elecciones, y tras las elecciones el momento político es todavía más complicado, pero conseguimos acabar el anteproyecto, pasó a ser proyecto de ley, el Gobierno lo remitió a las Cortes en octubre del año pasado, y desde octubre del año pasado está esperando que se apruebe esta norma por las Cortes. Y esa norma, en la que, insisto, participamos fundamentalmente, yo creo que hay que señalar como elementos clave en la norma y cómo va a quedar configurada, es que hay unos estándares que son los mencionados. Se remite precisamente la norma para que sea más fácilmente aplicable a las normas europeas que se establezcan en la información sobre sostenibilidad. Y el otro gran pilar que establece la Directiva de Información sobre Sostenibilidad es el pilar de la verificación. Se quería hacer una verificación de un nivel similar al de la información financiera, y en ese ámbito, en esa futura verificación, o que ya está siendo en la práctica en los países que ya han transpuesto, hay que establecer quién es el supervisor de esos verificadores, y ese supervisor es el supervisor de los auditores. En el caso de España, es decir, va a ser el ICAC. Aquí añadiría también, porque como me toca hablar bien del ICAC, es que en el informe que hizo el Consejo de Estado sobre la ley de transposición, aparte de decir que estaba bastante bien hecha, simplemente hizo una pequeña mención de que eso de meter un reglamento en una ley pues no era una cosa del todo fetén, pero explicamos que tenía su sentido, que queríamos ir lo más rápidamente posible para poder cumplirlo. Pero sí que hizo una mención específica al ICAC diciendo que sería deseable que el ICAC se transformase en una autoridad administrativa independiente, algo que yo llevo reclamando desde hace mucho tiempo, así que me gusta leer esas cosas precisamente en los informes del Consejo de Estado. Y el último hito es en lo que nos encontramos, aparte de lo que es, y sobre eso sí quería hacer una pequeña mención, aparte de lo que es el propio proceso de aprobación de la ley, en el que ya no tenemos capacidad de influir, que es el famoso paquete ómnibus y las implicaciones que tienen. Y ahí sí que quiero hacer una mención, porque esa es la verdadera actualidad. El paquete ómnibus, sabéis que se divide en dos elementos. Un paquete que es una norma que va a ser, digo en el ámbito nuestro, en el ámbito de información sobre sostenibilidad, que se llama parada del reloj, que ya ha sido aprobada y que tiene plazo de transposición hasta 31 de diciembre de este año, con lo cual lo ideal sería tratar de encajarlo en la ley que está actualmente en las Cortes para poder hacer esa transposición. Y un segundo componente, que es el sustantivo, que es donde están los elementos clave, y que la previsión es que pueda ser aprobado a finales de este año o principios del año que viene. Y los elementos que cambian sobre ese marco, que parecía que era consistente sobre la información sobre sostenibilidad, son, uno, el alcance. Las empresas a las que se va a aplicar lo que es el marco obligatoriamente el marco de información sobre sostenibilidad pasan a ser las empresas muy grandes dentro de las grandes, estableciendo como criterio de muy grande que tengan más de 1000 empleados. También cambia un elemento clave, que son las normas. Dentro del paquete ómnibus se establece que, y dentro de esa mencionada simplificación, que es simplificación y no desregularización, porque al final ya no sé lo que es, lo que hay que decir de lo que es, pero bueno, es simplificación. Dentro de esa famosa simplificación, la Comisión Europea encarga al EFRAC, como asesor de la Comisión, que reduzca los estándares que aprobó la Comisión Europea en el año 2023, no hace un siglo, sino hace poco más de un año de cuando hace ese mandato, que reduzca sustancialmente esos estándares y da una serie de directrices y da un plazo
realmente complicado para poder cumplir, porque la Comisión Europea le pide al EFRAG que remita su propuesta de simplificación antes del 31 de octubre de 2025. Eso supone, y es en lo que estamos a día de hoy, un proceso acelerado de revisión de esos estándares que de entrada ya no cumple con el propio procedimiento de diligencia debida que tiene aprobado el EFRAG para todos sus procesos normativos. Hemos hecho una aprobación de un procedimiento especial para esa revisión y en ese proceso, que es en lo que estamos, doy 3 pinceladas para no hablar demasiado, qué es lo que estamos haciendo como EFRAG y como ICAC. Primero, hablar con las empresas que han aplicado las normas y ver cómo se han aplicado esas normas y cuáles son las necesidades de modificación que encuentran. Primera mención, claro que voy a decir yo, no se quejan tanto de las normas como se han quejado los políticos. Pero bueno, esa es la realidad, es decir, que lo ven complejo, pero han hecho una inversión y creen que, bueno, que son mejorables, pero preferirían tampoco estar con tantos cambios de las normas. Bueno, se habla con las empresas y a partir de ahí se forma un grupo de trabajo, el EFRAG está trabajando de forma paralela y nuestras líneas son 2. En base a las encuestas directas que hemos hecho con las empresas y el trabajo directo con las empresas, hemos formado un pequeño grupo de trabajo con el que formamos nuestra posición de cara a la contestación a esos futuros estándares, pero también de cara a un trabajo específico que estamos haciendo los 4 grandes reguladores europeos para dar también una propuesta al propio EFRAG sobre cómo deberían ser esos estándares. Y ese es en el momento que nos encontramos. Y un momento, creo que anterior, que no he mencionado y yo creo que es importante, es qué pasó en el año 2024. La directiva era aplicable y el mandato de la directiva es que empezase a aplicar para las grandes empresas que fuesen entidades de interés público, con más de 500 empleados, se empezase a aplicar en el año 2024, es decir, reporte del 24 que se hace durante el año 2025. Como la norma no estaba traspuesta, ante esa situación, el ICAC y la CNMV, yo aquí también siempre digo primero el ICAC, cuando estoy con la CNMV, yo siempre hice en la CNMV, pero yo creo que la idea fue mía. Pero bueno, ellos se apropian de mi idea. Decidimos sacar una nota explicativa para dar directrices a las empresas que qué debían hacer ante esa situación. Porque para las empresas, que yo creo que es lo importante y que tenemos que ser todos conscientes desde los reguladores, necesitan tener un marco comparable con sus homólogos del resto de Europa. Y esos homólogos ya tenían traspuesta la directiva en la mayor parte de los países. Lo que dijimos es una recomendación, dentro del alcance de nuestras competencias, de que hiciesen la información no financiera, que es la aplicable a día de hoy, legalmente en España, utilizando las normas europeas de información sobre sostenibilidad, porque la propia ley de información no financiera contemplaba en su día que se pueda elegir un marco que se hubiese aprobado. Hay un marco aprobado, pues recomendábamos que utilizasen esas normas, las NEIs, con una serie de adaptaciones para poder cumplir con aquellas cosas específicas, muy pocas, que tiene la Ley de Información No Financiera. Y a su vez, dado que la Ley de Información No Financiera fue más allá de la Directiva de Información No Financiera y recogió una verificación voluntaria, recomendábamos que se hiciese esa verificación aplicando el marco de verificación que se establecía, por una parte, con la norma 5000 internacional de verificación de información sobre sostenibilidad y, sobre todo, con la guía aprobada por el ICAC para esa verificación, que es lo que se va a convertir en el futuro, porque esa guía es lo que va a ser la norma de verificación de la información sobre sostenibilidad, pero que a día de hoy, en tanto no esté traspuesta a la directiva, no podemos aprobarla todavía como norma y es una guía únicamente, pero recomendamos que se hiciesen esos términos. Y tengo que decir que la mayor parte de las empresas han reportado en esa línea, lo cual a día de hoy supone una ventaja, porque en este proceso de simplificación del que estoy hablando, el EFRAG ha decidido hablar con un conjunto de grandes empresas para ver también la opinión sobre la aplicación de la norma, pero empresas solo de aquellos países que hubiesen traspuesto la directiva o aquellos países que no hubiesen traspuesto, pero que hubiesen aplicado las NEIs y hubiese habido una verificación de la información de acuerdo con unos estándares de verificación, con lo cual las empresas españolas participaron de ese proceso en la parte del EFRAG, aparte de la mencionada participación directamente con el ICAC. Y no digo más porque si no nos quedamos sin tiempo. No, muchísimas gracias a ambos. Bueno, aquí ha habido una cosa que has comentado tú, Santiago, y que también indirectamente Soledad le afecta, ¿no? Que es el paquete Omnibus lo que propone es que la directiva se aplique, pues las normas se apliquen a empresas de más de 1000 empleados. Más de 1000 empleados. De momento, porque por ahí circulan también algunas
solicitudes de que sean de más de 3.000 empleados, ¿no? Entonces, esto, claro, trastoca un poco no solo el panorama actual que tenemos en España, que son las empresas de más de 250, sino que además salen muchas entidades de interés público entre 500 y 1.000, muchas del sector financiero, por eso es importante. Y entonces habría que ver las implicaciones, ¿no? Que así globalmente, antes de entrar un poco en las implicaciones que podría tener, ¿qué implicaciones puede tener este cambio si se va, vamos a suponer que nos quedamos en 1.000, ¿no? ¿Yo? Sí, por ejemplo. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Santiago que simplificación no es desregulación, y eso que acabas de decir es desregulación, no es simplificación. Entonces, el conjunto de bancos centrales, al menos en el sistema monetario europeo, somos partidarios de que no se relaje el umbral de los 500 empleados, de las obligaciones de divulgación financiera no financiera para empresas entre 500 y 1.000 empleados. Y ello, la verdad es que tiene una razón de ser. O sea, primero porque, como he dicho antes, yo creo que la transición implica a todos los actores económicos. Entonces también implica a empresas de medio tamaño, más bien medio grande, a todas, incluso a las pequeñas. Lo que sí es verdad es que el nivel de rigor, el nivel de detalle, no tiene por qué ser el mismo. Eso es lo que se llama proporcionalidad. Pero la proporcionalidad no te debe de llevar, entonces, o sea, más simple, pero no a que nos insta. Y además, como he dicho antes, los bancos están sujetos a riesgos financieros de transición importantes y tienen que tener, para poderlos valorar, para poderlos gestionar, tienen que tener conocimiento de cuáles son esos riesgos, y para ello tienen que contar con la información pertinente de las empresas. Entonces, la verdad que no solo nosotros, el Banco Central Europeo, los bancos centrales nacionales, sino también las propias entidades financieras, que siempre se están quejando de la regulación y de el disclosure siempre de tal, pues mira, ahí están alineados con nosotros y piden que por favor que no se relaje, porque ellos necesitan esa información para valorar. De hecho, la valoración de los riesgos de los que he hablado antes es bastante complicada. Y uno de los elementos por los que es complicada, aparte de que los escenarios pues, son a más largo plazo, de los que se están acostumbrados a analizar generalmente, pues una de las complejidades es que no se tiene información. Y sin información, pues malamente puedes valorar. Y entonces ruegan el Banco Central Europeo ha hecho un informe en el que pone de relieve esos elementos y otros en los que, bueno, aparte de que tenemos que estar alineados con la regulación internacional a ese respecto, porque si no, si cada uno, vamos, lo que habías dicho antes, o sea, no podemos ir por otra vía que nuestros competidores internacionales, ¿no? Entonces, con ese elemento y otros es por los que hizo un informe de contestación en el que ponía de relieve todas estas cosas y que está bastante apoyado por todos los demás bancos centrales nacionales. A ver, yo creo que el problema que tenemos aquí es una decisión política. Entonces aquí es difícil a veces ser capaces de explicar que, diría la contabilidad, porque no es nuestra disciplina, pero en conjunto la información empresarial, en los dos pilares, información financiera e información sobre sostenibilidad, es un ejercicio de transparencia. Entonces, cuanto más alcances, es mejor para todos. Evidentemente hay que aplicar unos principios, como tú decías bien decías, de proporcionalidad, de qué información se pide y qué información no se pide, pero si la directiva de información no financiera, estábamos hablando que el umbral eran 500 empleados, pretender subirlo ahora a 1.000 ya es un principio que vas dejando fuera a determinadas empresas. La previsión que tiene la Comisión Europea es que voluntariamente vayan a cumplir.
Lo que pasa es que yo creo que es una previsión muy optimista, que habrá que ver si así lo cumplen o no lo cumplen. Cuando estamos a la vez diciendo que son unos objetivos fundamentales para la Comisión Europea desde el punto de vista político, todos los objetivos vinculados a las finanzas sostenibles y a la sostenibilidad, y a la vez adoptas esa decisión, pues una cuestión que es difícilmente entendible cuando vamos a perder gran cantidad de información, y el efecto que puede tener precisamente es, como mencionabas tú, es que indirectamente los bancos pidan información a través de sus cuestionarios de lo que envían a las empresas, en lugar de utilizar una información pública disponible y verificada, que sería lo adecuado para el funcionamiento. Es decir, ahí pones el límite, estableces un mandato obligatorio. Además, hay cosas que son tan evidentes como que tú, al establecer únicamente el umbral en las personas, pues te puede resultar que una empresa industrial que tiene 500 empleados y que posiblemente sea mucho más contaminante que una empresa de servicios con más empleados, no va a tener que reportar, no va a tener que informar sobre todo su impacto en las cuestiones de sostenibilidad, y en cambio esa otra empresa de servicios o una empresa que tiene menos empleados pero que opera en muchos países con un impacto que puede tener en la parte social, por ejemplo, por estar aplicando distintas normativas, no va a tener que reportar porque se va a establecer en el umbral por debajo y no va a estar obligada a reportar. Evidentemente yo creo que eso es una decisión que no me parece que haya sido adecuada, pero evidentemente es una decisión política. Espero que al menos se queden los 1000, aunque yo creo que lo adecuado sería mantener lo que fue el requerimiento de la Directiva de Información No Financiera, que sería además lo coherente de acuerdo con lo que ha sido la evolución normativa de la propia Unión Europea en esta cuestión. Y, evidentemente, buscando un marco más simplificado, posiblemente más simplificado de lo que se aprobó, o de lo que se elaboró en su día por el EFRAC, como norma simplificada para entidades, para pymes cotizadas, pero encontrar algo que sea lo suficientemente simplificado que permita de manera obligatoria que reporten más empresas de lo que es la previsión inicial. Pues voy a recoger lo último que has dicho porque afecta a los dos. El tema de las pymes es un tema, el marco normativo de pymes voluntario, porque el otro se lo cargaron en el obligatorio. Era un marco de mínimos que era demandado por los bancos, especialmente, y como has dicho tú, los bancos se quejan del Banco Central Europeo, porque dicen, es que el Banco Central Europeo me dice que tengo que pedir estos datos, ¿no? Entonces, ¿vosotros creéis que si además con todo este marco se simplifica más, que puede ocurrir, no saltaría también el modelo de estabilidad financiera que tenemos y de riesgos que comentaba Soledad? Yo doy mi opinión sin duda, pero es que además necesitamos, como he dicho antes, es que lo que necesitamos es el compromiso de todos los actores económicos. Las pymes son actores económicos. Entonces, a las pymes hay que acompañarlas, porque tienen una dificultad mucho mayor. Entonces, bueno, y tampoco se puede pedir peras al olmo. O sea, puedes pedir unos planes de transición ahí del copón y más detallados. O sea, te tienes más que ir por unos indicadores generales, pero hay que trabajarse en esos indicadores generales y que todos se esfuercen en tenerlos presente y en que tengan una visión de adaptación, porque más que nada por su propia supervivencia y además con relación al sistema financiero para acceder al crédito, que sin eso se lo van a ver complicado. Entonces, bueno, pues indudablemente las pymes, pues hay muchas formas de acompañarles, y la verdad que el gobierno y el Estado se tiene que preocupar bastante de ayudarlas, o también la COE, las cámaras de comercio, el propio Banco Central. Hay muchas instituciones que pueden ayudar, vosotros mismos, pero que las podemos ayudar, pero lo tienen que hacer. Entonces, es lo que pienso. O sea, al final, es una cosa que quería haber dicho en la anterior pregunta, es que no nos podemos olvidar lo que es la regulación. La regulación existe fundamentalmente no por fastidiar. La regulación existe para lograr
unas buenas reglas del juego y lograr, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos. La regulación responde a valores democráticos, no responde a valores dictatoriales. A lo mejor, bueno, no lo quiero llamar dictador, pero ha sido elegido. Pero precisamente en Estados Unidos ahora tenemos una tendencia a la desregulación en muchísimos aspectos. Uno de ellos en uno de ellos, al menos por lo que se refiere al sector financiero. Y no creo que adelantemos mucho, además, creo que iremos para atrás. Sí, sí, hay bancos que se han salido de sus compromisos, bancos americanos, sí. Vamos. Sí, a ver, en todo el tema de las pymes yo creo que lo que era el planteamiento anterior que teníamos hasta el año 2024 y todas las elecciones y el cambio de lo que es la cuestión de la simplificación, la propia Comisión Europea había un proyecto, el Flagship Project y luego el Pilot Project, en el que participaba también el EFRA, que era todo de ayudas a las pymes para todo el proceso de reporting en la información sobre sostenibilidad. La orientación era esa. Posiblemente el error de partida con toda la cuestión de lo que ha sido el marco de elaboración de la información sobre sostenibilidad es que se creó un marco muy complejo y la perspectiva de que el marco para pymes iba a ser muy complejo. Y eso dio gasolina a todos los que se quejan de esta sobreregulación o de que la Unión Europea y los reguladores están para complicar la vida a los ciudadanos y a las empresas. Y ahí probablemente fue el fallo. Es decir, haber establecido un modelo de entrada en vigor de todas las exigencias de sostenibilidad muy acelerado y muy complejo desde el principio, que es lo que ha perjudicado a la imagen de toda esta información. Lo ideal sería establecer un modelo general de reporting, que es en la línea que vamos, un modelo para el resto de empresas o pymes, y en ese modelo acompañándoles y con un periodo transitorio para que puedan entrar en ese modelo y así podamos disponer de pues, lo que decías tú, si lo básico de la regulación de la información corporativa es disponer de información de todos, información comparable, información que se pueda utilizar para los diferentes usos, desde los supervisados, desde el punto de vista del supervisor, pero también desde el punto de vista de la banca, que en este caso que es el ejemplo de la banca, que ellos puedan utilizar una información que les lleve a no exigir más de esa información, porque la información pública tiene que ser suficiente para sus requisitos que tengan a los efectos de sus relaciones con los clientes. Ese tiene que ser también el papel que tiene que tener el Estado o los reguladores a este nivel. Poner esos límites, pero límites dentro de la práctica. Si van a necesitar información, pues que esa información esté regulada hasta dónde se puede pedir esa información. Yo creo que ese debería ser el elemento básico del marco que se establezca y esperemos poder, con el tiempo, llegar a eso. Bueno, creo que se nos está echando el tiempo encima, ¿no? Si no me equivoco. Según tengo aquí apuntado, el público puede hacer alguna pregunta. Entonces animo al... Yo tengo más, pero prefiero... Ahí creo que hay... Gobernadora, después de la experiencia de Lehman, ¿estamos preparados para una experiencia similar con los fondos superapalancados en el bono alemán, en el bono americano, que nos pegaron ya un susto hace poco? O sea, porque la experiencia de Lehman, donde había comités de riesgos bancarios que no entendían los riesgos que estaban asumiendo, pues deben servir para que no vuelva a ocurrir, vamos. Bueno, a ver, una crisis financiera siempre es dolorosa, pero sí que estamos más preparados que en la anterior crisis. O sea, por lo menos por lo que se refiere al sistema bancario europeo y en concreto al sistema bancario español, sí que estamos, porque a raíz, como puedes saber, a raíz de la gran crisis financiera, pues se promulgó una regulación en la que se ha reforzado muchísimo la solvencia. Entonces, las entidades bancarias han aumentado sus ratios de capital, no solo que hayan aumentado sus ratios de capital, sino capital de calidad. Luego, por otra parte, han llevado a cabo una gestión mucho más prudente de los riesgos. Nosotros no tenemos el problema de que si estamos apalancados o no estamos apalancados. Nuestros bancos, la verdad es que tienen otro tipo de banca, o sea, no, pero siempre una crisis financiera te lleva al contagio, pero no.
no creo que fuera un contagio de la misma naturaleza que tuvimos, porque nosotros en la crisis financiera anterior global teníamos unas debilidades ciertas y teníamos un boom inmobiliario, cuando precisamente la crisis venía de ese gran apalancamiento en activos inmobiliarios. Entonces, ahí teníamos una gran exposición. No es el caso ahora. Tenemos unos mejores ratios de capital, una mejor gestión prudente del riesgo. Si coges los indicadores de concesión de crédito, que de eso se señala en el informe de estabilidad financiera con relación a el ratio que supone sobre el valor de la casa o sobre lo que tienes que pagar sobre tu renta, son los indicadores que te dan que la gestión se está realizando de forma prudente, bastante prudente, y por otra parte sí que los bancos tienen unos altos ratios de cobertura en cualquier caso, y la morosidad está históricamente baja, a pesar de que venimos de una fase en la que hemos tenido un notable aumento de los tipos de interés. A pesar de eso, la morosidad no se ha visto, no ha sufrido excesivamente. O sea que yo creo que sí. Muchas gracias por las presentaciones esta mañana. Una pregunta para la subgobernadora, porque al final del día todo es sostenibilidad. ¿Cuál es el pensamiento del Banco de España referente a la reducción de la jornada laboral? Muchas gracias. El Banco de España no se ha pronunciado por ese tema porque todavía no hay ninguna propuesta sobre la mesa, no hay ninguna norma que esté en el Parlamento o que se haya aprobado con relación a ese tema. Como mucho podrías preguntar a los trabajadores qué piensan sobre la jornada laboral, sobre la reducción de la jornada. Pero bueno, si te refieres a estudios económicos, nosotros no solemos opinar si no tenemos un estudio económico previamente hecho. Y con relación a la reducción de jornada, pues tampoco hemos hecho mucho. Se puede ver qué es lo que ha pasado en otras economías de nuestro entorno, pero nada más. Entonces, para opinar preferiría sustentarme sobre un análisis profundo y no dar una opinión no documentada. También agradecer a los tres, ¿no? las palabras que nos habéis ofrecido, porque creo que todos hemos aprendido un poquito más. Mi consulta o mi duda, mi pregunta iría para Santiago Durán. Qué que no sea de la jornada laboral. Encima de la mesa que se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte de las empresas y por parte de los verificadores de esa información, ¿no? Para que esa información que se está lanzando al mercado fuera transparente y fuera correcta. ¿Qué medidas creéis que se pueden tomar o podéis tomar para poder hacer retroceder en estas medidas que puedan hacer el irnos, ¿no? Un pasito para atrás, cuando creo que todos ya estamos concienciados de que esta información es importante para ¿no? darla a conocer al mercado, para todos los grupos de interés, con lo cual, al final, si estamos hablando de que tiene que ser una decisión al final política, pues igual tenemos que hacer entender las personas que estamos, ¿no? en el día a día y trabajando porque esta información siga en el mercado, el hacerles entender que esto no es esa carga, ¿no? administrativa que se está haciendo creer, porque todo el mundo ha asumido que esta información es importante para la toma de decisiones. Muchas gracias. Yo confío que en estos meses se llegue a entender precisamente lo que es fundamental, que estamos hablando de información pública que tienen que dar las empresas, y cuanto mayor calidad de esa información o cuantas más alcance, mejor para toda la sociedad. La otra parte, como depende al final de la decisión, espero que si la decisión se queda en los parámetros de los que estamos hablando, pues al menos haya un impulso, que también tenemos que participar todos, de que la presentación voluntaria, favorecer esa presentación voluntaria, que quede claro que la información
que se presente sobre las cuestiones de sostenibilidad que no cumpla con ese marco, no es información de sostenibilidad, es marketing, es greenwashing. Es decir, si tú quieres hablar no estando obligado de estas cuestiones, utiliza el marco que se establece para hacerlo, y si utilizas otro marco, que quede claro que no estás pretendiendo dar información, estás pretendiendo hacer otras cuestiones. Y luego hay que poner en valor una cuestión que es el tema de la verificación. Continuamente estamos hablando, cuando hablamos de la reducción de las cargas para las empresas y los costes para las empresas, se identifica siempre la verificación de la información como un coste para la empresa. Y yo, bueno, también es mi papel, no por presidente del ICAC, sino porque así lo creo, mi papel desde el punto de vista que he trabajado toda la vida en el ámbito de la información financiera. La auditoría, la verificación, lo que da es fiabilidad de la información. Y la fiabilidad te la da precisamente el hecho de que es el único camino que tienes para acabar estando regulado y supervisado. Esa información es a través de la auditoría. Es imposible tener supervisores de la información de todos, excepto en los sectores regulados, bancas, seguros, o la parte de valores limitada a los aspectos que corresponden a valores, pero los auditores estáis todos supervisados, da igual qué empresa auditéis. Es un mecanismo que es la máxima garantía para esa información. Si esa información está mal, el auditor lo va a ver. Si ese auditor o verificador, si es información de sostenibilidad, lo ve o trabaja mal en haciendo esa verificación o esa auditoría, tiene un supervisor, que es el ICAC, que evidentemente, como he dicho, es el mejor organismo de España, pero vamos, que es evidente, porque cubrimos toda la información financiera y de sostenibilidad a través del control de los auditores. Es lo que garantiza. Para eso estará, como bien decía la gobernadora, la regulación está para eso, para darnos garantía a todos los ciudadanos. Y voy al punto intermedio, que sois los auditores. No sois un coste, los verificadores no son un coste, es una garantía. Dejemos de identificar siempre cómo vamos a reducir costes y, por ejemplo, quitemos la auditoría, reduzcamos costes. No, esto nos está dando garantía a todos. Creo que tenemos que hacer mucha didáctica sobre estas cuestiones y es muy importante que entre todos transmitamos esa importancia de la contabilidad en global como un lenguaje fundamental para entender lo que son las empresas y la fiabilidad de ese lenguaje a través del control de quién elabora esa información y cómo se elabora esa información. La información financiera y contable que tiene que ser fiable. El que no lo sea produce un daño tremendo a los mercados, tremendo a la economía. Tiene efectos importantes. Yo por eso creo que los auditores tienen que estar controlados y bueno, el ICAC funciona bien en ese sentido. Hombre, igual que los bancos, o sea, porque no, los bancos también están controlados por los auditores que verifican eso también. Y me parece muy importante que su labor, porque es garantía de que de la integridad de los mercados, ¿no? Que es tan importante para el buen funcionamiento de los mismos. Bueno, muchas gracias por vuestras presentaciones. Yo quería preguntaros si ha habido alguna evaluación del impacto que tuvo la información que hemos llamado no financiera. ¿Ha habido alguna valoración de qué ha cambiado, por ejemplo, las empresas cotizadas, los bancos, han tenido alguna señal del mercado que les haya ido en alguna dirección? ¿Por qué pregunto esto? Porque me parece a mí que no hemos hecho, aparte de la didáctica, no hemos explicado bien a quién iba dirigida esa información. Yo pensaba que la información iba dirigida al mercado para que el mercado disciplinara, es decir, si tú reportas una determinada información y el mercado realmente espera que tú seas proactivo en mejorar tu impacto medioambiental, por ejemplo, reduciendo el CO2 que emites, el mercado te premiara de alguna manera. Es decir, los trabajadores tuvieran más interés en trabajar en tu empresa, los accionistas te bajaran el coste del capital. ¿Realmente hay alguna evidencia de que el mercado ha respondido a la información que se le daba pensando que podría actuar como mecanismo disciplinario y corrector? Porque si esa información existe, podríamos calibrar mejor el impacto que puede tener quitarla. Es decir, si no somos capaces de demostrar que ha tenido un cierto valor en función de los objetivos que estaban en el momento en que se dictó, tendremos mucha dificultad para justificar ahora el coste de quitarla. Yo, a ver,
Rápidamente hago un comentario y tiene que ver con este propio proceso. Vamos, lo he mencionado antes, lo mencionaba. Es muy difícil, digo por lo que supone el proceso ómnibus, es muy difícil hacer una revisión en un solo año, es muy difícil hacer una valoración de cuál ha sido el impacto en un solo ejercicio de reporting. El reporting de sostenibilidad como tal, el nuevo, no es información no financiera, el primer año ha sido el 2024, con reporte en el 25, están saliendo ahora los primeros informes. La lógica de una revisión normativa debería llevar a que estemos dentro de 2 o 3 años viendo los impactos que ha tenido todo el proceso de reporting. ¿Cuál problema? De ahí viene una parte de lo que ha sido la información de sostenibilidad. La Directiva de Información No Financiera, aplicada en España con la Ley 11/2018, precisamente el análisis que se hizo es que no estaba teniendo ese efecto. El análisis que se hizo es que el objetivo que se estaba buscando con el reporte de la información no financiera no estaba llegando a los objetivos. Y básicamente por los dos elementos, los dos pilares que tiene la nueva información de sostenibilidad. No era comparable y no estaba verificada. ¿Qué se buscó con la Directiva de Información de Sostenibilidad? Comparabilidad, utilizando un marco único de reporting y garantía del verificador, lo que he explicado previamente, a través de un marco que se eligió el de auditoría de cuentas porque parecía el más consistente para hacer una verificación. Esos son los dos pilares básicos de la información sobre sostenibilidad. Lo suyo sería proceder ahora al análisis de esto está funcionando o no está funcionando. Es una valoración subjetiva porque yo lo que veo es lo que me llega de las empresas, lo que me llega de esta relación que tenemos con las empresas para una posible revisión. Pero la disciplina se ha establecido. La diferencia que veo yo en las empresas de lo que reportaban en el 19, 20 o 21 o lo que ha pasado en el ejercicio 2024 ha sido una inversión tremenda para tener establecidos unos sistemas de reporting, una gran preocupación, ahora sí, porque lo que estaban reportando, porque yo creo que también tiene que quedar claro que con el marco de 2018 la empresa elegía qué reportaba y ahora ya no puede elegir. Y elegía también antes cómo reportaba, elegía qué reporto y qué marco elijo. Y ahora el marco era único. El análisis tiene que ser ahora y la idea básica ha sido esa. El problema es que no nos ha dado tiempo a llevar a cabo ese análisis, que es perfecto lo que estás diciendo, de impacto que estás diciendo tú, para ver si efectivamente estamos estableciendo un marco consistente para que se utilice. Aquí el alcance, además, no es solo los inversores. El objetivo de la información sobre sostenibilidad es llegar mucho más amplio. Los consumidores, los usuarios, quizá ahí sí que se ven fallos en el marco de reporting. Es decir, el informe de sostenibilidad, los que hemos visto que están publicando ahora, hablamos de 300, 400 páginas. Parece evidente que necesitamos al menos un componente que sea un informe ejecutivo que alcance a más gente. Nadie se lee, tampoco pasa con la información financiera, nadie se lee las 300 páginas de una memoria. Pero si tú tienes un informe, y con sostenibilidad todavía más complejo por las materias que tratas, pero si tú tienes dentro de ese informe un informe ejecutivo al que vaya a acudir, por ejemplo, el inversor individual o el que vaya a acudir el consumidor último, o estos grupos de interés que no tienen tanto conocimiento a lo mejor de la información, pero que sí están preocupados con lo que hace una empresa, posiblemente vayas a alcanzar ese objetivo. Ese es parte del análisis que habría que hacer con todo este reporte de estos próximos años y que posiblemente nos vamos a quedar a medio camino porque el cambio se hace con un solo ejercicio de reporte. Bueno, no sé, no se han hecho muchos estudios, pero algunos ha hecho, el BCE hizo algunos, en el que se ve que ha habido un aumento notable una reducción notable en la exposición de las carteras de los bancos, notable, bueno, vamos a decir que se nota, no, enorme. Con relación a la exposición a los riesgos físicos y de transición, si bien esto al final, Vicente, no te dice mucho, porque bueno, yo puedo decir eso, pero al final, como he dicho, también requieres no solo reducir tu exposición, pero sino también para reducir esa exposición no solo es que tengas que tener una cartera que solo te lleve a hacer hipotecas verdes, ¿no? Por ejemplo, o dar crédito solo a sectores con baja huella de carbono, no, sino que también lo que tienes que hacer es acompañar con tus planes de transición, acompañar a las empresas que son emisores altos, pues acompañarles en la transición y hacerlos, a lo mejor en principio eso no te parece, bueno, pues mira, fíjate, no están reduciendo su cartera de tal, pero lo que estás haciendo es acompañarlo porque tienen un plan de transición
hacia un crecimiento, o sea, hacia un crecimiento más sostenible, y que tú, como responsable del papel que juega el sistema financiero, debes acompañarlos y debes ayudarlos. Se harán más estudios. También hay otro estudio que en relación que se ve con los escenarios, con diversos escenarios, pues que un altísimo porcentaje de las carteras de crédito de las entidades europeas no están alineados con los objetivos de París, por ejemplo. Pero bueno, también llevamos poco tiempo con eso, ¿no? Tú que has sido un estudioso bueno, y eres un estudioso del sistema financiero, ya sabes que además, sobre todo los stocks, lo lento que se avanza en todo, ¿no? Pues eso. Bueno, pues me indica que tenemos que ir acabando ya. Me voy a permitir dos ideas. Una referente a los 50 años. Hace 50 años no creo que ni el Banco de España ni el ICAC, entonces Instituto de Planificación Contable, si no me equivoco, estuviesen hablando de sostenibilidad. Hemos avanzado mucho, no lento, porque yo creo que a tiempo, cada uno en su momento. Por lo tanto, me alegra que en esta mesa se hable de esto, de dos organismos que son un referente, ¿no? Tanto en la economía como en las finanzas. Y la segunda, pues como me estaban picando antes de empezar de esto sobre la ciencia ficción, simplemente un comentario, ¿no? Es decir, si hubieseis visto más ciencia ficción, no os sorprendería ninguna de las cosas que nos suceden, apagones, danas, etcétera, ¿no? Es más, yo he ganado una adepta, que es mi mujer, que nunca veía ninguna película conmigo ni ningún libro, y ahora pues resulta que dice, me parece que tenía razón de que tenía que haber seguido tu línea, ¿no? O sea que, bueno, os animo a que también veáis la ciencia ficción, que anticipa muchas de estas cosas. Y gracias a todos. Simplemente antes de despedirnos, me gustaría llamar al atril a Juan Luis Falcón, que ha sido uno de nuestros grandes apoyos a través de la cátedra en estas jornadas. Así que, por favor. Buenas tardes. Bueno, simplemente, después de esta mañana tan fresquita, brevemente para clausurar la jornada, ¿no? Decana, ya sabes que es un placer para nosotros, como siempre, colaborar con esta facultad. Felicidades por los 50 años. Y yo creo que aparte de felicitarte y felicitar a la facultad y la trayectoria, pues también agradecerte, ¿no? Creo que habéis sido un exponente básico y aportando profesionales al tejido empresarial y social de Aragón. Y no solo en temas puramente formativos. Antes me ha encantado ver al delegado estudiante Roberto, que lo veo ahora por ahí en la rueda de prensa, y hacía mención a los valores y el efecto que van a tener esos valores en el desarrollo futuro. Con los retos que tenemos, pues el apartado de los valores yo creo que es un elemento realmente trascendente, ¿no? Agradecer a mi querida Soledad, Santiago y José Mariano, pues vuestra aportación en esta jornada. Para nosotros y para la cátedra es un elemento fundamental poder participar y promover este tipo de actos. Sabéis que tenemos 3 objetivos o 3 palancas básicas: colaborar y complementar la formación de los estudiantes, aprovechar y fomentar todo lo que es innovación en el ámbito del derecho de empresa. Fue una primera cátedra existente en España en ese apartado. Y esa tercera visión de acercarnos a la sociedad y trasladar pues, conocimiento y foros de debate, ¿no? Yo el día de hoy pues, es un ejemplo de ello, ¿no? Yo creo que las aportaciones de Soledad y Santiago y la moderación de José María han sido fundamentales, y sobre todo para trasladar en este caso al tejido empresarial pues el contexto en que nos encontramos. Yo me quedaría casi como resumen, la charla, el acto estaba basado en retos y oportunidades. Me quedaría con 3 retos o oportunidades, ¿no? El primero, la impredictibilidad que tenemos del contexto. Soledad habla de la incertidumbre, esas modificaciones de caso base del Banco de España en cuestión de meses o de días por cambios de la política, en este caso arancelaria. En la anterior conferencia se habló también de la impredecibilidad en el ámbito normativo. Estamos en un contexto
que es difícil mantener normas estables. Hoy ha vuelto a salir, a raíz de todo el tema de la norma Omnibus, esos cambios, ya no sé si de regulación o simplificación, que dificulta el cumplimiento por parte del sector empresarial. En su día salió también de estos de impredictibilidad las asimetrías que regulatorias y los efectos que hay en la competitividad. Pues la hiperregulación que podemos tener en el ámbito europeo versus lo que está ocurriendo en otros mercados, como es el mercado americano. Pero bueno, este es el escenario que tienen que convivir los CEOs de las compañías, ¿no? Un segundo apartado que fue objeto de la anterior conferencia, que es todo lo que es la implantación de las nuevas tecnologías, un concepto disruptivo, probablemente no solo por contenido, sino por la velocidad. Comentaba el último día, como nosotros en el despacho, que tenemos modelo propio de inteligencia artificial, que lanzamos Gaia, pues con el responsable de tecnología, prácticamente en 2 meses nos cambia 180 grados determinados proyectos, porque dice que se han quedado obsoletos. 2 meses, no 2 años o 3 años, ¿no? Con lo cual es un reto adicional para todo el colectivo. Y el tercero, por todos los riesgos geopolíticos que estamos viviendo y que impacta en las decisiones empresariales, ¿no? Eso hace a nivel anecdótico. Recuerdo un consejo de una compañía de ámbito nacional, un grupo familiar relevante. El CEO estaba presentando el plan estratégico para aprobación del Consejo de Administración, intentó hacer una proyección del escenario futuro que soportaba ese plan estratégico, ¿no? Básicamente, la proyección era un garabato, todo rayas para arriba, para abajo, de izquierda a derecha, y cuando le preguntaron, ¿y esto qué es?, decía, pues no lo sé, este es el contexto futuro, ¿no? Básicamente lo que intentaba decir, y yo creo que es la conclusión para este tipo de jornadas, pues como decía en su día Darwin, parece que las especies que han sobrevivido no eran ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptaban al entorno y al medio, ¿no? Pues los retos, yo creo, en el ámbito empresarial y en la sociedad, pues es esta. No vamos a tener certidumbre, pero sí que la búsqueda de flexibilidad y las estructuras de nuestras organizaciones para adaptarnos al contexto conforme vaya viniendo, ¿no? Así que, por último, darles las gracias a todos por la asistencia y emplazarles a la siguiente conferencia, creo que va sobre gestión empresarial y responsabilidad social, para el 25 de junio. Así que muchas gracias.